Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo comieron? ¿Estamos acá? No, porque acá hay unos que están durmiendo la siesta. ¿Estamos acá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Bueno, hola, Rebe... Ay, perdón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perdón. A Rebe se le cayó un poco el pelo, le creció un poco la barba a la Rebe. Acá nos está acompañando el Pela, Ignacio, a hacer este streaming de la tarde, pues está incursionando, ¿no, Pela? Sí, esto es nuevo para mí. La verdad que no estoy en la onda, creo yo, pero sí, lo sigo al Kun. Ah, listo, entonces, olvídate, ya sí. ¿Algo seguimos... parecido puede ser? Sí. Acá es todo igual. Acá es todo igual. Así que, la verdad, estamos felices. Hoy lo decíamos a la mañana, estamos teniendo tiempos tremendos acá en el Campafuego. Acá, nosotros estamos en Río Grande, pero hay un montón de puntos de conexión alrededor del mundo. Que viernes y sábado estuvimos ahí cada tanto viajando, sí. Así que la verdad que estamos felices por todo lo que estamos viviendo, estamos experimentando como iglesia local y como iglesia alrededor del mundo, ¿sí? Algo para recordar, ¿sí? Vamos a recordar, hoy a las 20 horas este lugar se abre, ¿sí? Entrada libre y gratuita. Para todos. Para todos. Por más que no hayan inscrito nada. Vos querés traer a la abuela, al abuelo, al primo, a la prima, al amigo, al gato, al perro, tráelo porque no queremos que nadie de los que están acá localmente, obviamente, se pierda lo que estamos viviendo, ¿sí? Y además de eso, pues no solamente nos quedamos con esto, sino que redoblamos la apuesta. Todas las conexiones desde YouTube. YouTube, no me desde digas. YouTube, sí. O sea que podés mandar el enlace a un tío que esté en San Juan. En donde sea. Ah, muy buena, sí. En donde sea. Entonces va a estar buenísimo porque vos agarrás, mandás el link de YouTube y de esta forma no se pierde nada de lo que estamos viviendo y experimentando en este lugar. Está buenísimo. Explotar. Sí, olvídate. Olvídate. No. Dijimos ayer, vamos a tirar la casa por la ventana, pero hoy la vamos a tirar por la ventana, ¿sí? No, lo que va a hacer hoy, ya quiero que llegue no quiero que llegue la 8. Vamos paso a paso. Sí, vamos paso a paso, vamos tranqui. ¿Querés algo de lo que va a pasar después? Después de las 10 de la noche. ¿Qué, del after? Tenemos un after. No. Después de la reunión, no solamente que queda en la reunión que vos decís, no, listo, acá ya está, me voy re contento, sino que después de la reunión va a haber un after, Campafuego, nos vamos a quedar acá, los privilegiados que vengan acá al auditorio, nos vamos a quedar, vamos a compartir un tiempo, van a haber varias cositas. Ayer, por ejemplo, una mesa se llevó un plato de sushi para todos los que estaban en esa mesa. Hubo juegos, nos matamos de la risa, la verdad, espectacular. Mirá, vamos a mostrar un pelín nomás, o sea, vamos a comentar un pelín. Esta noche, espectáculos en vivo. ¿Espectáculos? Espectáculos en vivo vamos a tener. Así que, no. Esto es para quedarnos y para darle todo el día, ¿sí? Todo el día. No sé si estuviste viendo lo que estuvimos haciendo con Rebeca, pero salimos a pasear. ¿Salieron a pero sí. ¿Cómo? O sea, de acá se levantaron y... Viajamos, estuvimos en Torino. Wow, pará. No sé si te gusta allá, sí. No, es ahí, la clavamos al ángulo. Anduvimos por España. Después, como dijimos, bueno, vamos a hacer también localmente. Anduvimos por Misiones, Mar del Plata, La Plata. No, La Plata, todo. Esta mañana nos fuimos a México. ¿A México? Sí. Sí, un nombre raro tenía. ¿Cómo era? ¿El nombre? Exactamente. Vos sabés que todavía no me sale. No es por... Pero ya nos invitaron. Así que se veían muy... El próximo Campafuego seguramente nos van a tener ahí en México, seguro. Así que... Pero como nos quedó todavía gustando... ¿Vamos a seguir viajando? Sí. No, pará. No, esto no termina acá. Como nos gustó tanto México y amamos tanto a la nación mexicana, a nuestros hermanos mexicanos. Claro, sí. No solamente nos gustan los tacos y todo eso que es riquísimo. No, amamos a las personas de por allá. Nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar con parte de la familia. ¿Sí? No sé si ya están la ahí. Familia Tobar Calviño ahí están. Un fuerte aplauso para Meni, Damaris. De una. Qué privilegio.
qué privilegio, qué honor saludarlos en esta tarde de acá. Tarde de acá. No sé, allá no sé qué hora es. Las 12:51. Mediodía. ¿Ya comieron? Mediodía. ¿No? ¿Almorzaron? Bien. Todavía no. Es decir, de acá terminan con nosotros y comemos juntos, ya que estamos viajando, almorzamos con los chicos. Sí. No lo vamos a dejar solos, ¿no es cierto? Sí. Claro. Así que, nada, gracias por conectarse con nosotros. Sabemos que están a full también allá y nada, por brindarnos este tiempo. Una sola pregunta tengo antes de que vos hagas la siguiente, y es para Meni. Hoy me dijeron, che, tenés que hacerle esta pregunta a Meni, porque la verdad es importante. Meni, y con la mano en el corazón. Pará, que se ponga la mano. Ahí va. Ahí está. ¿Boca o Tigres? Tigres de México, ¿no? Boca. ¡Vamos! Vos sabés. Bien ahí. Este hincha, gallina estuvo toda ayer, hoy. No. Amo a mis El amigos. tema va a ser en el Mundial, Argentina o México. Ese es el tema, amigos. Estoy solito ahora aquí, soy mexicano, pero la verdad, ustedes saben que es como mi corazón, o sea, es argentino a full, ¿y cómo voy a hacer? Oren por mi matrimonio. Bueno, pero está bueno porque de última, si alguno de los dos queda afuera, tenés el otro. Entonces está bueno. Un premio tirar ahí. consuelo. Ya sabemos cuál va a quedar afuera, no es necesario aclarar. Así que bueno, ya me dijo. Yo la verdad pensé, estando en México, digo, no, Meni se la va a jugar por Tigre, pero no. Todavía le sigue tirando Boca Juniors, ¿no es cierto? Pasa que cuando uno prueba lo bueno, o sea... Pero, bueno, solo hago una última salvedad antes de pasar a la parte seria, pero sí quiero decir que Boca es tremendo, es mi club en el cual me hice fan en Argentina. Lo que pasa es que aquí hay un propósito muy grande en Tigres, porque hay jugadores del equipo que estamos trabajando juntos en evangelismo y de un nivel de que ahora que arranca la temporada nos invitan a estar directamente en el vestuario antes del partido, a orar con ellos. Entonces, digamos que por esa parte también tira, obviamente, Tigres, ¿no? Y tenía que salvarla, porque si no si ven esto, me liquidan. Perdonar, Meni, te vamos a perdonar. Pela, ¿querés empezar vos? Dale. Hay una pregunta, creo que son parte fundamental del Campafuego. Ustedes, su familia, han marcado muchas vidas en lo individual, terribles mensajes, terribles palabras de parte de Dios. Y por más que no estén presentes, están. Una pregunta, ¿qué significó o qué significa Campafuego para sus vidas? Bueno, empiezo yo. Bueno, tantas cosas y de tantos años, ¿no? En mi caso, de muy pequeña, recuerdo los primeros Campafuegos fue tener un encuentro personal con Dios, fue en un Campafuego fue decidirme a servirlo a Él para toda mi vida. Tantas cosas que Él fue marcando. Creo que cada Campafuego en mi vida, desde más chica y adolescente, fueron marcas, hitos de Dios en distintas áreas, de distintas formas. Y bueno, algo muy importante es que en un Campafuego y ahí lo conoció la familia, ahí lo conoció la iglesia, ahí nos conocimos un poquito más nosotros. Me escaneó mi suegra, la apóstol Ana, me escaneó. Claro, también. ¿Estamos saliendo? Yo creo que sí. Bueno. ¿Están ahí? Sí. Sí, estamos acá escuchando. Bueno, porque no los veíamos. Entonces, creo que en muchas áreas para mí fue, y sigue siendo, porque como decías recién, no estamos ahí, pero estamos en el espíritu, estamos conectados, viendo, ayer estuvimos conectados, escuchando, hoy también. Así que nos sentimos parte. Y ayer justo que escuchaba las palabras, decía qué hermoso todo lo que está pasando, y algo que se me venía a mi espíritu era que el Campafuego es una luz, se me da la palabra luz. Wow. Siento que cada Campafuego que ha ido pasando, de las distintas formas que se fue desarrollando, siempre logra traer luz, como mayor revelación, es como una luz nueva. Algo que antes no veíamos, lo empezamos a ver. Algo que estamos empezando a ver, lo recibimos con más claridad. Entonces creo que es también una gracia que ha sido dada y que
que yo de mi lado desde pequeña, como participante y escuchando y recibiendo todo, y después de más grande ya yendo a impartir, aunque también recibiendo siempre, creo que siempre algo que ha caracterizado es que son momentos de mucha luz del Espíritu a nuestras vidas. Así que queremos agregar más. No, yo solo quiero agregar a esa pregunta que el campafuego para mí siempre ha sido como una zarza que atrae la atención de gente que ha sido llamada por Dios, y esos días son como catalizadores de todo lo que hay en cada uno de los chicos, para ser realmente no solo como prédica. Yo veo Campafuego como una activación, siempre lo vi como activación, siempre. De hecho, se activó, ven, mi matrimonio, mi familia en un Campafuego. Ahora, todo el destino profético en una generación es muy importante. Por ejemplo, esa zarza que llama la atención, hay un llamado a fuego sobre muchos de los que hoy ya pasamos años en Campafuego, pero algo sucedió en esos llamados, en esas imparticiones del Espíritu. Y hoy veía a nuestro hermano, a Johnny, predicar, y antes estaba Pablo, y bueno, ayer Santos, o sea, los estamos viendo, y por dentro decíamos qué ganas de estar ahí, pero hay un gozo que trasciende, decir, no importa si no estamos ahí, pero qué poderoso lo que está sucediendo en estos días ahí, que va a trascender, o sea, totalmente estos 3 días. O sea, esto es algo que tiene que ver con naciones, que tiene que ver con un trabajo generacional, con un trabajo del reino eterno de Dios, estableciéndose en las naciones de la tierra a través de personas así, hombres y mujeres, pero que están dispuestos a vivir por Él, ¿verdad? Y eso a mí me daba mucha esperanza, aunque nos dan, y aprovecho para saludar a todos, de verdad que los extrañamos un montón, los extrañamos. Queríamos estar ahí, nos gustaría mucho. Pronto. Qué zarpado, ¿no? Qué zarpado. Y me uno por ahí a lo que decía Meni, ¿sí? Como para una segunda y última pregunta. ¿Qué nos pueden decir ustedes como matrimonios y como matrimonio acerca de la importancia de una mentalidad generacional? ¿Sí? Recién vos, Meni, lo nombrabas y nos gustaría por ahí que nos puedan hablar algo de esto. Saben que eso es tremendo sobre una mentalidad generacional, porque para mí eso es justamente en Cristo, es generacional. Y yo pensaba recién ahorita sobre el trabajo generacional que ha hecho el Campafuego, justamente, pero hay una palabra que para mí es la base, fundamento, es la esencia de lo que es, o sea, una mentalidad que sostiene lo que es el trabajo generacional. Para mí está en Juan capítulo 12, cuando desde el versículo 24 Jesús dice: ciertamente les aseguro, les dice, que si el grano de trigo no cae en tierra, y para esto vienen antecitos, perdón, que ya llegó la que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, inmediatamente después dice: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Qué tremendo. Produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Familia, para mí eso es un fundamento a la hora de entender trabajo generacional. Tenemos que morir. Tenemos que morir en todo lo que significa muerte para poder dar paso a la vida de Cristo en nosotros. Eso automáticamente va a producir fruto. El problema es que todo ser humano, desde que nacemos con una impronta terrenal, una impronta egoísta, una impronta de a veces decir, pues los pocos años que tengo aquí quiero ser exitoso, quiero tener buenas finanzas, una linda familia, quiero tener, si somos cristianos, pues un ministerio, porque en el mundo todo el mundo piensa en éxito. Ahora, ese es un tema que cuando yo veo a Jesús diciendo ya llegó la hora de ser glorificado, lo que está diciendo es esto: el grano, por más potencial que tenga el grano, si no cae a tierra y muere, se va a quedar solo.
Ese es el problema de muchas veces, de no entender lo que es un trabajo generacional. No morimos, entonces nos quedamos solos. Podemos tener éxito, pero en algo nuestro, terrenal, y que no va a trascender. Pero creo que esto nos da un fundamento que después dice, pero si cae, muere, va a producir fruto. Y no solo va a producir fruto, dice, qué increíble, el que se apega a esta vida la pierde. ¿Cuántas veces nos amarramos tanto, nos apegamos, nos afanamos a esta vida? Pero dice, el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. O sea, ya te digo, ¿No? ¿Está bien? creo que es importante entender eso. Un plano meramente en lo eterno y no tanto en lo terrenal. Algo que aprendimos en unos días atrás y lo meditábamos en casa es que en ese versículo habla de 3 veces vida, el que se apega a su vida, en cambio el que aborrece su vida y en este mundo conserva para vida. O sea, son en un versículo 3 veces vida. Las 2 primeras tienen que ver con una vida terrenal. Pero dice, en la tercera vez que dice que conserva para vida eterna, tiene que ver con la vida Zoe de Dios, en la vida del Espíritu. Necesitamos darle lugar a una vida, ya no es Meni y Damar lo que ellos piensan. No nos movemos que nos conviene, no. Darle paso a la vida de Cristo, a la vida Zoe del Espíritu, y de acuerdo a esa vida nos movemos. Bueno, no mucho más que agregar, pero creo que la importancia de esa mentalidad generacional es fundamental para nosotros como hijos de Dios para cumplir nuestra parte de su propósito eterno. No podemos, de hecho, cumplirlo sin poder ver desde el plano eterno que no se trata de nosotros, como decía Meni, de nuestro tiempo, de nuestra vida tan cortita aquí, sino que se trata de mucho más, que todo aún lo que hoy construyamos y sembremos trasciende nuestro tiempo y nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y generaciones. Entonces, ahí eso nos saca del yo, nos saca del egoísmo, nos saca de estar pensando en nosotros, nos lleva a amar, a poder ver más allá, a renunciar a nosotros y poder darnos por completo, así como Cristo lo hizo, que se dio a sí mismo. Todo eso nos lleva a poder decir, quiero salir de mí y ver que no se trata de mí, sino que se trata de Cristo primero, pero también de todo lo que viene por delante, de un llamado eterno, de una asignación eterna, de algo que trasciende. Y bueno, nosotros en este tiempo, como llevándolo a algo más práctico, más chiquito, lo vemos en nuestra familia, lo intentamos practicar y entender y siempre decirle a nuestros hijos, este llamado que Dios nos hizo en este tiempo a México no es solo de nosotros, es para ustedes. De hecho, cuando Dios nos habló de esta nación a la que amamos y estamos aprendiendo a amar cada día más, Él nos dijo, ustedes van a México, pero no se trata de ustedes solamente, sino de sus hijos. Tiene mucho que ver con lo que sus hijos van a sembrar en ese lugar. Y para nosotros eso fue muy fuerte y tratamos de inculcárselo a ellos y decirles, ustedes tienen la decisión de abrazar este llamado, ustedes, porque no es porque nosotros vinimos, ustedes están obligados a tener este llamado, sino que ustedes tienen que decir, Señor, yo lo quiero. Y eso orábamos una vez en un devocional y ellos le decían, Señor, sí, recibo este llamado, decido amar a esta nación. Y desde ese lugar, quizás las cosas cotidianas de la vida que pueden costar o que pueden no ser tan fáciles cuando uno se muda, cuando uno está en un lugar nuevo, pasan a un segundo plano. No quiere decir que no estén, es parte del proceso, pero cuando uno decide amar, creo que eso lo decía también Iva hace un ratito, cuando el amor por el llamado y por las personas es más importante, lo demás queda en un segundo plano y se puede. Todo lo podemos en Cristo. Así es. No escucho. Mirá, un ratito así que estuvimos menos de 10 minutos. ¿Cómo? Estuvimos menos de 10 minutos hablando con los chicos. Y las bombas, acá parecía, no sé, un montón de un bombas. silencio se armó, pero un silencio lindo. No, muy bueno, muy bueno. Qué ganas de poder verlos, de poder tenerlos acá o nosotros estar allá. Pero la verdad que los extrañamos mucho, los amamos mucho a ustedes, bueno, a los chicos. Y la verdad, gracias familia por este tiempo. Y bueno, desde nuestra parte, ahora tenemos que seguir a full. Pero Meni, Dama, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le damos un fuerte aplauso. Un aplauso, la verdad. A los chicos. Gracias a todos. Gracias a Dios por sus vidas. Qué tremendo, qué zarpado la verdad, los dos, y uno te dan ganas de quedarte un rato más.
Pero necesitamos seguir y esto no paró. Esto no paró. O Recién, sea, mirá, después de la comida, comiste, viste que te agarra la pachorra, así como que No, pero con las bombas que tiraron los chicos, más lo que se viene ahora, ¿sabes qué? Seguimos con todo. Así que, ¿les parece si seguimos? Vamos con todo, seguimos Campafuego 2022. El reino se trata de generaciones. Este es un principio que debemos tener claro en cuanto a la amplitud que tiene que ver con el desarrollo del reino de Dios. Muchas veces en el trabajo congregacional hemos dividido, hemos separado adultos de jóvenes, adolescentes, niños, y los hemos tratado muchas veces como con realidades diferentes. Y aunque son edades que tienen sus particularidades, situaciones que requieren o de un lenguaje o de aplicaciones diferentes, sin embargo, el reino de Dios lo componen todos. Por eso necesitamos tener esta visión más amplia de trabajar de manera unida con las particularidades de cada sector, pero unidos todos en un mismo propósito. No hay dos propósitos diferentes, no hay uno para los niños, otro para los adultos, sino que todos estamos trabajando en el desarrollo y en el avance del reino de Dios en las naciones. Y Dios nos está llamando a una vida de discipulado multigeneracional, y cada generación tiene la responsabilidad de alcanzar la siguiente. En el Salmo 78:5 nos dice el salmista Asaf: Dios les ordenó a nuestros antepasados, y ahí vemos una primera generación, que les enseñaran a sus hijos, segunda generación, para que la siguiente generación las conociera, tercera generación, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñaran a sus propios hijos, cuarta generación, de modo de que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Y el interés supremo del Padre es lograr que accionemos el poder de la herencia espiritual, enseñándole a las futuras generaciones a conocer, a obedecer a Dios, para que también ellas puedan dejar su propio legado espiritual, alcanzando así a las nuevas generaciones. Que podamos ser la voz profética que les indiquemos el camino con humildad, sencillez, pero conscientes de nuestro rol. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Medios dormidos? No. Una hora complicadita, ¿no? Pero bueno, vamos a compartir un tiempo, a seguir compartiendo. Es tanto lo que venimos recibiendo, entendiendo, tanto para pensar, tanto para procesar en todo esto que el Señor nos está impartiendo y nos está hablando en estos días, siguiendo con el tema generacional, entendiendo que el reino se trata de generaciones, como escuchábamos recién, y mientras escuchaba a Johnny hace un rato, pensaba cómo que alcanzar naciones, alcanzar sistemas, tiene que ver y se puede realizar a través de una visión generacional, o sea, entendiendo, ¿sí?, la importancia de las generaciones para poder perpetuar el trabajo que se está realizando, que a veces no alcanza en una generación. Una generación a veces comienza algo pero no lo termina y hace falta que siga la otra generación para poder completar un trabajo, un cambio, una revolución. Hablar de reino es hablar de generaciones, ¿sí? Son dos conceptos que están absolutamente ligados, estrechamente ligados. Entender generaciones nos va a permitir
ampliar también nuestra visión de reino, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que se trata de generaciones, vamos a ver con más claridad, vamos a comprender con más claridad el reino. Por eso necesitamos desarrollar un concepto claro sobre la realidad generacional. No muchos son los que entienden esto, no es un tema de dominio público, por decirlo de alguna manera, por eso necesitamos abordarlo para desarrollar desde la palabra de Dios, desde el entendimiento bíblico, un concepto claro de lo que es generacional en términos de reino. Y hay una realidad que necesitamos entender, y es que la única manera de comprender y entender la realidad generacional es por medio del Espíritu Santo. Son verdades que humanamente no se pueden entender. Humanamente nuestra visión es corta, nuestra visión muchas veces se centra en lo que vamos a vivir nosotros en los 50, 60, 70, 80 años de vida que tengamos. Pero por medio del Espíritu Santo vamos a poder desarrollar esta realidad generacional tan importante para el desarrollo de la obra de Dios, para la extensión del reino de Dios en las naciones. Entender la realidad generacional del reino y sus implicancias nos va a permitir ser más efectivos tanto en la vivencia como en la expresión del reino de Dios en la tierra. Y en estos minutos que tengo, yo quisiera que viéramos juntos al menos 4 claves que nos van a ayudar a comprender con más claridad la realidad de lo generacional. En primer lugar, la primer clave por medio de la cual vamos a poder ampliar nuestro entendimiento tiene que ver con el principio generacional. Digan conmigo, el principio generacional. La realidad generacional se fundamenta en un principio, ¿sí? Tiene su punto de partida en un principio. Yo quisiera leer con ustedes Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, para que podamos entender a partir de esta palabra de dónde surge el principio, en qué se sustenta el principio generacional. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí nos encontramos en estos versículos que tienen que ver con el origen de la humanidad, que tienen que ver con el origen de todo lo que Dios ha realizado, y vemos que la realidad generacional se trata fundamentalmente de un diseño divino. ¿De qué se trata la realidad generacional? De un diseño divino. Dice aquí que el Señor creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer los creó y les dijo: fructifiquen o sean fructíferos y multiplíquense. ¿Por qué es importante esto? Porque el hecho de que, y quiero que traten de guardar estos conceptos. Imagen, digan conmigo, imagen. Acá imagen, ¿está bien? Acá ponemos hombre y mujer. Digan hombre y mujer. Y acá ponemos multiplíquense. Primero, la imagen de Dios necesitaba de un hombre y de una mujer. El hombre solo no era imagen de Dios, la mujer sola no era imagen de Dios. Ambos son la imagen de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, tiene que ver con imagen. Y tiene que ver con multiplíquense. ¿Por qué? Porque el hombre solo no se podía multiplicar.
Si Dios hubiera creado a un hombre sin la mujer, no había posibilidad de cumplir este mandamiento, multiplíquense. Si en vez de crear un hombre hubiera creado una mujer sola, estamos en la misma ecuación. Imposible. 2 hombres tampoco podían multiplicarse. 2 mujeres tampoco podían multiplicarse. ¿Por qué hago mención de esto, chicos y chicas de todas las edades? Porque se trata, escuchen por favor, en el diseño divino, hombre y mujer. Las versiones más antiguas dicen macho y hembra. Hombre y mujer tienen que ver con la imagen de Dios y tienen que ver con el diseño divino para la multiplicación de la raza. Si Dios no hubiera creado un hombre y una mujer, no estaríamos aquí. Si Dios hubiera creado 2 hombres, no estaríamos aquí. O 2 mujeres, no estaríamos aquí. No habría posibilidad de multiplicación para que el mundo sea lo que es. Por eso cuando se habla de ideologías de género, y no me voy a meter en este tema, solo paso así por arriba mencionándolo, pero yo les pido especialmente a los jóvenes adolescentes que están siendo bombardeados con conceptos que tienen que ver con esto, que se trata de algo mucho más trascendente, mucho más grande, mucho más importante que una cuestión moral o religiosa. El reconocimiento del género, de que Dios creó hombres y mujeres y no otra cosa, nada intermedio, y que es inconfundible y que no es una percepción personal, es creación de Dios de acuerdo a una imagen, por causa de un diseño, no tiene que ver con moral o con religión, ni con modernidad o con ser retrógrados o fundamentalistas o las cosas que quieran decir. Se trata del diseño divino para la humanidad. Por eso necesitamos partir desde aquí para hablar de generaciones. Si Dios no hubiera creado hombre y mujer, no podríamos hablar de generaciones. ¿Por qué creen ustedes que la sociedad hay una agenda mundial que atenta contra esto? Que trata de disipar eso, que ya no sabes si sos hombre, si sos mujer, si esto, el otro, y todo queda en una nebulosa y en percepciones personales. Esto es parte de una agenda diabólica para obstruir el diseño divino de la multiplicación en función de una visión generacional, de un entendimiento generacional, de aquello que Dios quiere hacer y perpetuar en las generaciones. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces hay un principio, insisto en esto, reconocer la sexualidad que Dios nos dio, no la que nos parece, la que Dios nos dio al hombre, hombre y a la mujer, mujer, no tiene que ver con ser evangélico o con ser religioso. Tiene que ver con el diseño divino de Dios, el diseño generacional, el principio, el germen generacional que está relacionado directamente con el plan de Dios para la multiplicación generacional de la humanidad. En segundo lugar, la segunda clave que quiero mencionar tiene que ver con la transmisión generacional. Digan conmigo, la transmisión generacional. Quisiera leer Génesis capítulo 5, versículo 1. Voy rápido por causa del tiempo. Génesis 5:1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Es interesante este texto porque reitera al principio en el versículo 1 lo que habíamos leído en Génesis 1 también, que Dios creó al ser humano a semejanza de Dios, o sea, a su imagen
y a su semejanza los creó, hombre y mujer, los creó y los bendijo. Pero luego de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, luego de que entrara el pecado en la humanidad, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo, pero a imagen ¿de quién? De él, no de Dios, a su imagen y a su semejanza, y lo llamó Set. Fíjense que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero cuando ellos se reproducen su propia imagen. Y a partir de ahí, la imagen del hombre, del primer Adán, es la que se va reproduciendo. Por eso es necesaria una obra sobrenatural que cambie esa realidad. Todos nacemos recibiendo la imagen del primer Adán, recibiendo esa imagen y no la imagen original. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Por eso necesitamos una recreación espiritual, la impartición de una nueva vida, de una nueva naturaleza. Esto lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 49. 1 Corintios 15, 47 al 49 dice: el primer hombre, Adán, era del polvo de la tierra. El segundo hombre es el segundo Adán, que es Cristo, del cielo. Como es aquel, escuchen por favor, como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Ven? Es una cuestión de transmisión de imagen, transmisión generacional. A partir de Adán en adelante, lo que se transmite generacionalmente es la imagen del primer Adán. Pero vino Cristo, el segundo Adán, y ahora los nacidos de nuevo podemos transmitir la imagen del celestial. ¿Cuántos dicen amén? Podemos transmitir la imagen del celestial, podemos expresar la imagen del celestial. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 escribe: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esta es la transformación que experimentamos. Ya no cargamos la imagen del primer Adán. Ya no transferimos la imagen del primer Adán. Ahora portamos la imagen del segundo Adán. Ya no es la imagen del terrenal, es la imagen del celestial. Y dice Pablo que nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y esto es posible porque somos transformados a su semejanza. Nacimos a semejanza de nuestros padres, por eso algunos tenemos parecidos, rasgos físicos, rasgos de carácter, de acuerdo a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nacimos reflejando la imagen del terrenal, pero por medio de la obra del Espíritu Santo, que nos ha impartido la vida del segundo Adán, ahora podemos reflejar otra imagen, que es la imagen del celestial. Y todo esto tiene que ver con las generaciones. Todo esto se va transmitiendo generacionalmente. Así que tenemos por un lado un principio generacional, que es el principio de Dios para la multiplicación, hombre y mujer los creó, y tenemos la transmisión generacional, la imagen que transmitimos de acuerdo a la naturaleza que nos gobierna.
Y la tercer clave que encuentro en las Escrituras es o tiene que ver con la visión generacional. Digan conmigo, visión generacional. En la palabra de Dios es muy clara esta visión. Siempre, mire, ya con el pueblo de Israel, Dios siempre decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre Dios marcando generaciones. Pero mire lo que dice Josué 22. Hay todo un acontecimiento ahí donde 2,5 tribus de Israel no quisieron pasar del otro lado del Jordán, se quedaron en unas tierras anteriores. Y después de todo cuando se soluciona todo esto, sucede algo, deciden levantar unos altares. Siempre los altares tenían que ver con sacrificio, pero este no era un altar para sacrificio, era un memorial. Un memorial es algo que sirve para recordar. Y dice así Josué 22, 26, capítulo 22, versículo 26. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, escuchen, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por lo tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos, miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificio en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. ¿Ven? ¿En qué estaban pensando al construir este altar? En las generaciones. Porque los que estaban allí, contemporáneos de ese momento, sabían que las 9,5 tribus que habían cruzado el Jordán y las 2,5 tribus que se habían quedado al otro lado, todo era Israel. Pero estaba la posibilidad de que las futuras generaciones le dijeran a los que se habían quedado al otro lado del Jordán, no, ustedes no son Israel. Entonces levantan este altar. ¿Por qué? Porque estaban preocupados por las futuras generaciones, no era para ellos. Vivimos en un mundo donde todo lo que hacemos, y ya fue dicho, no quiero repetir las cosas que ya fueron dichas, pero la mayoría de las cosas que hacemos tienen que ver con nosotros. Con lo que nosotros vamos a vivir, con lo que nosotros vamos a experimentar, con lo que nosotros vamos a disfrutar. Ellos estaban pensando acá, levantando un altar como testimonio para las futuras generaciones, para que nadie pudiera descartar a este grupo que se había quedado de común acuerdo del otro lado del Jordán. El Salmo 22, versículo 27, dice, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Mira, aquí conjugan estos dos conceptos. Del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra, ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar la vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Miren la visión generacional. Están pensando ya en un pueblo que aún no ha nacido. Están pensando en las futuras generaciones. Salmo 45, 17 dice, haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones, por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Recién leíamos allí, mi esposa, en el podcast, el Salmo 78, es un salmo de Asaf. Lo leo nuevamente, dice versículo 1, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Escuche bien, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres,
Y acá yo marco la primera generación, porque quien está hablando es Asaf, la generación de Asaf. Y él dice nuestros padres, o sea, se está remontando hacia arriba. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes la generación de mis padres, estoy yendo una generación arriba. Así que acá está la primera generación. Y dice que nuestros padres nos han contado, y acá viene la segunda, que es la generación de Asaf. Los padres le contaron a esta generación, los padres primera generación, la generación de Asaf segunda generación. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera, tercera generación, del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas. ¿Pueden ver la transmisión generacional aquí, la visión generacional de Asaf en estas palabras? Versículo 5, él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñárselo a sus descendientes, para que lo conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de venir. Ya había mencionado las generaciones venideras como tercera generación, y ahora dice, y los hijos que habrían de venir o de nacer, cuarta generación, que a su vez lo enseñarían a sus hijos, quinta generación. ¿Ven? Quinta generación. O sea, en 3 versículos, Asaf está mostrándonos la visión generacional en cuanto a la transmisión de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, de las proezas de Dios. Así, versículo 7, ¿para qué? Uno podría preguntar, ¿para qué esto? ¿Por qué transmitirle a los que vienen? Así ellos, todas las generaciones siguientes, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. ¿Ven? La transmisión generacional, la visión generacional, llevando, pensando, no en, bueno, yo tengo que ser fiel al Señor y después mis hijos cuando sean grandes decidirán lo que quieran. Sino yo tengo que trabajar no solo por mis hijos, sino por mis nietos, no solo por mis nietos, por mis bisnietos. Y tengo que mirar hacia adelante para que esa visión generacional permita que las generaciones que nos siguen puedan también confiar en el nombre del Señor. No se olviden de quién es Dios, vivan de acuerdo al diseño divino. El apóstol Pablo tiene la misma visión en el Nuevo Testamento y en Efesios 3:21. En un momento donde él prorrumpe en una doxología, en un cántico, y dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las generaciones. Esta es la visión generacional. Así que, ¿cómo captamos la realidad generacional? ¿Cuáles son las claves? Dijimos, número 1, entender el principio generacional de imagen y multiplicación. Número 2, la transmisión generacional. Transmitimos una imagen, ya no la del terrenal, sino la del celestial. Y la visión generacional que encontramos en las Escrituras. La cuarta clave para tener una comprensión más clara de que reino se trata de generaciones, es la impartición generacional. Digan conmigo, impartición generacional. La impartición tiene que ver ya no solamente con reflejar una imagen, sino con impartir una vida. La impartición generacional tiene que ver con la reproducción. Y yo pensaba mientras escuchaba hablar a Damaris y a Meni y escuchaba los mensajes y miraba aquí, los miraba a ustedes y veía que muchos de los que hoy están aquí coordinando, trabajando, siendo parte, estuvieron como estos niños que están aquí. Ni siquiera era campafuego. Andaban corriendo mientras los jóvenes de esa época estaban participando del campafuego. Eran los niños a los que teníamos que estar retando para que se callen la boca y se queden quietos. Hoy son los pastores.
Y yo quiero que puedas ver en el espíritu que estos niños que hoy están acá, algunos dibujando, y que los hagan parte con un trabajo práctico, que los hagan sentirse parte, es tan maravilloso, porque estos niños mañana van a estar organizando los campafuegos. Ahora, eso es generacional. Y eso se da por la impartición generacional, no solo la visión, el principio, sino la impartición de una vida. Por eso estos ambientes son tan importantes. Vamos a 2 Timoteo, un texto que todos conocemos. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Aquí podemos ver, por un lado, bueno, a Pablo, que también de alguna manera agradece a sus generaciones en cuanto a la conciencia por medio de la cual servía al Señor. Pero él habla de Timoteo, la impartición generacional de la madre, de la abuela de Timoteo a su hija, que era la madre de Timoteo. Y la impartición generacional de la madre de Timoteo a Timoteo. ¿Ven? No salió de allí de un repollo. No apareció, no cayó del cielo, fue el resultado de una impartición. Pablo andaba recorriendo ciudades, Pablo andaba haciendo viajes misioneros y encuentra un joven del que todos daban buen testimonio. Un joven del que todos le hablaban bien y decían, mirá, este pibe tiene futuro. Este pibe tiene futuro, este pibe es un buen muchacho, anda re bien, ama al Señor, sirve al Señor. Ese Timoteo fue el fruto de la transmisión generacional, de una abuela a su hija, de una hija a su hijo. Y fue un instrumento en las manos de Dios, ayuda para el equipo apostólico de Pablo, para todo el trabajo que se hizo en el primer siglo en cuanto a la expansión del Evangelio, establecimiento de la iglesia en Éfeso. Esto en el plano natural. Por eso nunca debemos menospreciar. Por eso es tan importante, y perdónenme, no quiero centrarlo todo en esto, pero sé que es un tema muy actual. Es necesario que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres. Y que se enamoren hombres de mujeres y mujeres de hombres para que se casen y tengan hijos. Porque allí se da el principio de la multiplicación y mediante el principio de la multiplicación se dará también el principio de la impartición de la vida de Cristo para que ellos continúen el legado. Para que ellos continúen el trabajo. Esto es reino, así se establece el reino, así ha sucedido a lo largo de las generaciones y seguirá sucediendo si nosotros lo entendemos. No lo vean como una cuestión social, no lo vean por favor como una cuestión religiosa. Esto tiene que ver con reino y con diseño divino. Y hay una agenda mundial generada en el infierno para tratar de desvirtuar esta realidad divina, este diseño de Dios. Como dije, Timoteo recibió la impartición por el lado familiar, pero también hay una impartición de paternidad a través de lo espiritual, porque el apóstol Pablo también fue un agente de transmisión y de impartición para Timoteo. Él lo llama varias veces a Timoteo, mi querido hijo. Cuando nosotros discipulamos a otro, cuando nosotros servimos a otros enseñando la palabra, no estamos simplemente dándole una charla, guiándolo, estamos impartiendo una vida. Y es por medio de esa impartición de vida que se prolongan las generaciones. Se prolongan las generaciones. Hoy muchos, como dije, muchos de los que fueron niños, algunos, miren, y uno delata la edad, ¿no? Pero algunos de los que están acá, yo los tuve en brazos presentándolo al Señor. Hace 30 años, 25 años.
Y están aquí y están sirviendo y ya algunos son papás y tienen hijos y están proyectándose generacionalmente. Esa es la impartición de la vida que se da por medio de una visión generacional. Principio generacional, transmisión generacional, visión generacional e impartición generacional nos permitirán comprender la importancia que tienen las generaciones en el reino y entender la importancia de estos ambientes. Estos ambientes no lo vean como un evento, sino como un ámbito en el que cada palabra va a ir produciendo algo y lo que va produciendo ustedes lo van a ir reproduciendo. No minimicemos a estos niños que parece que no entienden nada y que están jugando cada uno en su mundo, porque además de que escuchan más de lo que nosotros pensamos, hay una vida que está siendo, un espíritu que está siendo impartido en ellos y que recordarán mañana aquel campafuego. Y recordarán mañana, pero no por el evento en sí, sino por lo que el Espíritu está produciendo en ellos, porque ellos son a los que le vamos a pasar allí el legado para que sigan trabajando. Nosotros tal vez ya no tenemos tiempo, o no es la asignación nuestra meternos en la política o meternos en las artes, pero ellos están entendiendo lo que nosotros a su edad no entendíamos. Y si ellos lo entienden, imagínense lo que entenderán los hijos de ellos. Por eso a los solteros, en el Señor, guiados por el Señor, cásense, busquen novia, busquen novio, cásense. No para pasarla bien, cásense, además que la van a pasar bien. Tengan hijos. Tengan hijos que ustedes podrán formar e impartirles la imagen del celestial para que ellos también puedan ser agentes de cambio en las sociedades que vienen. Necesitamos desarrollar un entendimiento claro sobre el reino y sobre las generaciones y necesitamos levantar oraciones generacionales. Lo iba a hacer ahora, pero sé que vamos a orar en unos minutos más con mi esposa, así que lo voy a dejar acá, pero sí quiero animarlos, además de que oremos nosotros acá, a los padres, los que ya son padres, ni hablar a los abuelos, que ya lo tienen que saber esto, pero los que ya son padres, oren por sus hijos y oren por las esposas y los esposos de sus hijos y oren por los hijos de sus hijos. Vean más allá, por favor, salgamos, saquémonos la anteojera que no nos permite ver más allá de lo que nos va a pasar a nosotros. Miremos más allá, veamos a nuestros nietos, veamos a nuestros bisnietos y veámoslos como instrumentos de justicia en medio de una generación injusta. Amén. Muchas gracias. Hola, bueno, está fuertísimo. Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Si no se despertaron con el volumen. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que no pude saludar desde que llegué. Tremendo lo que estamos recibiendo, lo que compartió recién el apóstol me parece algo vital para la formación y algo vital para la base de un nacido de nuevo, de una persona que realmente quiere entender las realidades y es vital para nuestro proyecto como familia en Cristo. Vamos a orar para comenzar. Inclinen su rostro conmigo un segundo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día, gracias por cada verdad, Señor, que se está añadiendo a nosotros. Señor, abrazamos tu voluntad, abrazamos a tu Hijo, abrazamos tu cruz, abrazamos tu victoria, Señor, y desde ahí nos movemos, desde esa fuente eterna, Señor.
Señor, te pido que no hable yo, sino que hables vos a través mío, Señor. Yo te necesito. Me siento vulnerable y necesitado de vos, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. ¿Cualquiera puedo elegir? ¿O este? El tema de generaciones para mí, la verdad que el apóstol dio una base tremenda y agradezco a Dios escucharlo y lo que dijo. Pero para mí el tema de generaciones también fue algo difícil porque he pasado por temporadas en mi vida en las cuales me cuestioné mucho este tema. Para los que no me conocen, yo soy un catalogado hijo de... Yo soy un catalogado... Mi papá es el cantante de una banda que se llama Kiosco, es el pastor de la iglesia en la cual yo me congrego, y yo soy músico y al mismo tiempo también predico. Entonces viví siendo la persona que es el hijo de... Encima soy igual a mi papá, pero en rubio. Entonces como que fue medio difícil para mí salir de eso. Entonces, cuando uno es hijo de, se convierte también en un nieto de. Pero Dios no tiene nietos. Yo me había convertido en un nieto de Dios, por así decirlo, porque yo me abracé a lo que mi papá creía o a lo que mi mamá creía. Yo creía que de repente la presencia de Dios iba a entrar de la mano de mis padres. Y empecé a tener una especie de compromiso light en estas verdades, porque yo decía, mi papá y mi mamá lo van a solucionar porque ellos ya lo lograron. Y entendí que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que no nos entendemos transferibles en el cuerpo. No nos entendemos transferibles. El apóstol ponía el ejemplo de Pablo con Timoteo. Nosotros normalmente nos gusta morir en el trono, nos gusta morir con el logro, nos gusta morir con un protagonismo. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo, y a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es lo que es ser transferibles. Ya no era como éramos antes, no es como comenzamos y como pensamos que comenzábamos, sino transferibles a sus realidades, a sus pensamientos. Donde siempre el líder o el iluminado muere en el trono, donde puede dejar como herencia un salón, un sonido o contactos. Muchos de nosotros, siendo hijos de, que acá debe estar lleno de hijos de, y gente que vos decís, bueno, tu papá te puede dejar un salón, te puede dejar buenos contactos, te puede dejar un testimonio. Justo ayer lo hablábamos con Johnny, que yo decía, bueno, por lo menos nuestros papás nos dejaron buen testimonio, la gente los quiere por lo menos. Pero nos puede dejar dinero, nos puede dejar gente. A mí en mi caso me dejó instrumentos, pero la mejor herencia, dice la palabra que de todos los pueblos hizo un pueblo solo y ese pueblo lo llamó familia. Lo llamó familia. Todos los pueblos, todos los que estábamos desparramados por todo el mundo, nos convertimos en uno. Y ya no como un pueblo, sino como familia. Es muy diferente. Es muy diferente. Y la mejor herencia que un padre puede dejar a su hijo no es el dinero, no son los terrenos, no es un departamento, no es una casita, no es un auto, no son contactos. La mejor herencia que nos pueden dejar es Cristo. En Cristo somos una generación, donde nosotros podemos entender a la juventud como fuente de energía, un motor de energía, y a los más grandes poder entenderlos como fuente de sabiduría, donde nosotros nos entendemos uno en Cristo. Por eso ayer decíamos que Jesús decía todo el tiempo, vete y anda a contar a tu casa lo que acaba de ocurrir. Anda a tu casa y contale a los tuyos lo que pasó, contale a tu casa lo que yo hice con vos. Contale cómo te sané, contale que fuiste libre de tus pecados. Anda a tu casa y hacelo. Lo que ocurre en nuestra casa es muy importante para nosotros y para las futuras generaciones. Es muy importante. La palabra habla todo el tiempo de la fertilidad.
y de la infertilidad, haciendo alegoría todo el tiempo al fruto de vida. Pablo decía, yo padezco dolores de parto, pero ¿hasta qué? Hasta que demos vida. El dolor de parto da dolores, 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 ¿hasta qué? Hasta que sale el hijo. Porque todo lo que ocurre a los nacidos de nuevo, para que todo lo que ocurre a los hijos de Dios, ¿es para qué? Para bien. Todo ayuda para bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro bien. Entonces, ese es lo que nosotros vamos buscando, esta impartición de vida, es que sea impartida la vida del Hijo en nosotros. Que el Hijo sea la herencia. De nosotros podamos disfrutar que nuestros padres nos dieron a Jesús y que nuestros hijos recibieron a Jesús y que nuestros nietos van a seguir recibiendo a Jesús. Porque eso es lo único que no tiene fecha de vencimiento. Es lo único que las polillas no pueden romper ni comer. Es lo único que no se va a vencer. Pasan los años y en Cristo seguimos ardiendo. Esto es un fuego que no se apaga. Esto es un avivamiento que se encendió cuando Jesús resucitó. Ese es el verdadero avivamiento. Y ese es el que nosotros estamos viviendo, porque nosotros vivimos desde ese fuego. En Éxodo 8 dice esto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor. Y esto es un punto muy interesante. Dios no necesita gente capaz, gente carismática. Dios necesita un cuerpo, porque Él es el que hace la obra. Entonces le está diciendo, andá y decile al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí, heriré de todo tu territorio con ranas, dice. Y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Dice la palabra, si no me obedeces, dice Dios, las ranas entrarán en tu casa, en tu recámara, en tu pieza y sobre tu cama. No, está diciendo en tu casa. ¿Dónde? En tu entorno. Donde Jesús estaba diciendo, andá a tu casa y contale lo que hice en vos. Andá a tu casa y contale lo que hice en vos. Dice, en tu pieza, que es tu intimidad. Es tu intimidad. Y sobre tu cama, en tu descanso. Jesús estaba diciendo, todos los que estén trabajados y cansados vengan a mí porque yo los haré descansar. Y las ranas permanentemente están recordándonos que nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Entonces es muy importante que nosotros no nos acostumbremos a vivir con ellas. Ayer hablábamos un ejemplo, que no nos acostumbremos a tocar el arpa en el barro. No podemos intentar convivir con ranas. Y traen un mensaje claro, obedece a Dios. Blindá a las generaciones. Tarde o temprano esto va a destruir nuestra vida y todo lo que nos rodean. A todos los que nos siguen. Obedece a Dios y no convivas con ranas. Mirá, si tu entorno está contaminado, es por la desobediencia a Dios. Si tu intimidad, tu pieza está contaminada, las personas en las cuales vos estás mostrando tu corazón, mostrando tus debilidades, mostrando tu intimidad, lo que realmente te duele, lo que realmente te cuesta, se lo estás mostrando a una persona incorrecta, en un lugar incorrecto. Si te está costando dormir, no solamente descansar, perdón, no dormir, sino descansar. Donde no puedes descansar en Cristo, donde no puedes descansar en que ya Jesús hizo la obra, de que ya Jesús hizo el sacrificio, y de repente, aunque vos lo entiendas, no podés vivir como tal, es porque nos estamos acostumbrando como generación a convivir con las ranas, a convivir con la desobediencia a Dios. Y esto es lo que deshonra a Dios. Esto es lo que deshonra a Dios. Y nosotros tenemos un compromiso, no solamente con Dios, sino con todos los que nos rodean, con el cuerpo. Con el cuerpo. Hay una escena que yo quiero compartir con ustedes. Esta es una de las últimas palabras de Pablo, estando preso, estando casi ciego ya, entrando en el final de su vida. Una persona que hoy en día seguimos encontrando riquezas en Cristo en las cuales se le fueron reveladas, en las cuales nosotros seguimos
alimentando de lo que el Espíritu hizo a través de él. Y Pablo escribe una carta en sus últimos momentos estando solo. Solamente estaba con Lucas, que lo estaba ayudando a escribir. Tenía frío, estaba abandonado, estaba amenazado de muerte, estaba preso. Y sabía que era lo último que iba a escribir. Y esto ocurre en 2 de Timoteo 4. El apóstol estuvo hablando de Pablo y Timoteo. Y este es un aspecto que me gustaría capaz remarcar. Dice, Pablo se presenta escribiendo esta carta en sus últimos momentos, en un momento de soledad total. Y miren lo que les dice. Lo que le está diciendo un padre espiritual a un hijo espiritual. Lo que le está diciendo una generación a otra. La que le está diciendo la fuente de sabiduría al motor de fuerza, de juventud, de ganas. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. ¿No? Y este es un punto muy interesante. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Padre, te pedimos por el niño. Apágalo. No, mentira, está bien, está bien. Vengan a mí los niños, dijo, que del reino de los cielos. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús. ¿No vieron ustedes cuando de repente mienten y de repente dicen algo y de repente dicen, mira, te lo digo delante de Dios? ¿Qué significa eso? Que es, bueno, acá no me voy a dar el permiso de mentir. Acá no me voy a dar el permiso de exagerar. Acá no me voy a dar el permiso de decir algo, porque acá no me voy a dar el permiso de pecar. Esto te lo estoy diciendo delante de Dios. Pablo era muy distinto a nosotros. Pablo vivía consciente de que eso ocurre siempre. Moisés se saca las sandalias, dice, ok. Y cuando él se saca las sandalias, no es que él dice, ahora el lugar es santo porque Dios apareció. Él se dio cuenta de que todo el lugar era santo, de que Dios ya estaba ahí. Por eso uno de los llamados para los nacidos de nuevo es convertirnos en lo que ya somos, en ser conscientes de lo que ya somos y vivir lo que ya tenemos. Por eso el Hijo de Dios vive con los pies descalzos. Por eso el Hijo de Dios vive sin sandalias. El Hijo de Dios vive sabiendo que estamos en presencia de Dios y que todo lo que decimos es delante de Dios. Dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Y esto es lo que él le está diciendo, una generación a otra generación. Él, por ejemplo, en Gálatas 1:20 dice también, dice, delante de Dios te lo digo para que vean que no miento. En 1 Corintios 2:17 también dice, delante de Dios es quien yo hablo. Pero Pablo en su última carta, de generación a generación, le está diciendo esto. Yo te voy a pedir una cosa solemnemente. Y esto te lo voy a pedir delante de Dios. Y si yo te tengo que hacer un pedido, te voy a hacer este. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonestar, reprender, exhortar con mucha paciencia e instrucción. Pablo, en su último cartucho, lo que le dice es a la próxima generación, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra porque Dios no cambia. Lo que Pablo estaba diciendo, no busques que se consuelen con otra noticia, que su noticia sea el Evangelio, que su buena noticia sea el Evangelio, predica en tiempo y fuera de tiempo. Cuando él dice la palabra predica, es keruso, que significa como un periódico, como un diario. Es lo que le está diciendo, sé vos la noticia, sé vos la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. No cuando entras a un evento, no cuando estás cerca de la iglesia, no cuando te juntás solamente con tus hermanos, no cuando hiciste el devocional solamente, sino sé tú la noticia en tiempo y fuera de tiempo. No dividamos la vida espiritual de la vida laboral, no dividamos la vida espiritual de la vida estudiantil, no dividamos la vida espiritual de la vida deportiva. Somos hijos de Dios y la vida se convirtió en una.
nuestra vida se convirtió en una vida espiritual. Dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Está diciendo, no van a soportar la sana doctrina, pero tienen igual comezón de oír. ¿No les está pasando a ustedes que las reuniones cada vez vienen más gente nueva? Y de repente hablas con más personas y más personas tienen la necesidad de conocer para qué fueron creados. O por qué sienten el vacío que sienten. Yo estaba escuchando el otro día una entrevista que le hacen en La Caja Negra a una cantante que se llama Emilia Mernes. Y esa chica decía que de repente el padre se había enfermado y se estaba muriendo. Y ella dijo, yo tengo que hacer algo, le tengo que pedir algo a un ser supremo, dice, y le oré a Dios. Y cuando le oré a Dios y se lo hablé, lo dice tan genuino, dice que sentí una paz que nunca en mi vida la había sentido y que no la volví a sentir nunca más. Dice, y es el día de hoy que yo me sigo preguntando, ¿a qué Dios fue el que yo le pedí esto? ¿Cuál es el Dios que yo le pedí esto? El apóstol Pablo también le ocurre eso y él dice, miren, yo les vengo a presentar y a hablarle del Dios desconocido, al Dios al que ustedes le oran por las dudas, al Dios desconocido, que es Jesús. Entonces, viene todo el tiempo gente nueva que tiene un comezón de oír y usted les va a pasar, van a hablar con gente en la calle, en las escuelas, en los trabajos. La gente tiene comezón de oír. La gente va paseando de reunión en reunión, de iglesia en iglesia, buscando algo que los llene, algo que los sacie. Pero lo peor es que está buscando algo que le guste. Y ese es el gran problema. Y eso es lo que Pablo le está explicando a la otra generación. Lo que Pablo le está explicando a Timoteo. Escúchame, te va a pasar esto. Va a estar lleno de gente que quiera escuchar la palabra. Pero lo van a acumular, dice, lo acumularán para sí. ¿Conforme a qué? A sus propios deseos. A sus propios deseos y no para lo que Dios dijo. No para la obra de Jesús, no para la gloria de Dios. Entonces dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Sé tú sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple con tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy por ser derramado como una ofrenda de liberación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, y después se empieza a explicar, dice, pueden venir a verme pronto, y empieza a hablar de que unos los abandonaron, otros también. Pero la mejor herencia a las generaciones siempre va a ser la manifestación del Hijo en nosotros. Sé vos la noticia. Eso es lo que nos dice una generación a otra y la otra a la otra. ¿Sabes por qué? Porque ahora la noticia, la buena noticia llegó y habita en nosotros. La expresión de la buena noticia habita en nosotros. Nosotros no solamente hablamos de la buena noticia, nosotros expresamos la buena noticia. Nosotros expresamos la obra redentora de la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Es que todos nosotros estábamos perdidos en nuestros juicios y nuestros pecados. Todos nosotros acumulábamos conforme a nuestros deseos. Todos nosotros vimos la luz, pero amamos más las tinieblas que la luz. Pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta es una verdad única. Sé tú la noticia, que lo puedan ver en tiempo y fuera de tiempo. No cuando el contexto o la atmósfera lo digan. No dividamos nuestra vida. Seamos sobrios. No cometamos ese error por amor a las generaciones. Por amor a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Debemos compartir el único tesoro que no se devalúa. Hermanos, seamos la noticia para las generaciones. Seamos la noticia para las generaciones. Nosotros podemos vivir toda una vida acumulando tesoros.
Pero de repente cuando entendemos, dice la palabra que había un hombre que decidió y encontró un tesoro, el cual era digno de vender todo lo que tenía. De repente aparece el joven rico, en el cual él también tenía muchos tesoros, pero él no estuvo dispuesto a vender sus tesoros por el tesoro el cual lo valía todo. Un amigo siempre dice que el joven rico podría haber sido el discípulo número 13, que él podría haber vivido la vida que Dios había preparado para su vida. Y muchos de nosotros vivimos esa situación del discípulo número 13, porque no estamos dispuestos. ¿Saben por qué? Como decía hoy el apóstol. Miren, nosotros podemos ver una caja de pizza, por ejemplo. Si nosotros nos ponemos muy cerca de la caja de pizza, vamos a ver que la pizza es un triángulo. Pero si nosotros nos alejamos, ves que todos los triángulos conforman un círculo. ¿Por qué? Porque desde arriba todo se ve distinto. Desde arriba todo se ve diferente. Por eso nosotros pasamos todo lo que ocurre, pasamos a través del filtro de la revelación de Jesús. Pasamos del filtro de la cruz. Porque todo lo que estaba enfermo ahora está sano, y todo lo que estaba muerto ahora está vivo, y todo lo que éramos esclavos ahora somos de libertad. Por eso entendemos cuál es el costo. Por eso entendemos que nosotros estamos dispuestos a venderlo todo por el único tesoro que no se devalúa con los años. El único tesoro que le va a servir a nuestras futuras generaciones. Ese es el único tesoro. Yo realmente, como se lo dije antes, he pasado por muchas injusticias y por muchas tristezas por este tema. He sido comparado de maneras muy injustas y he sido juzgado de maneras muy injustas. Pero Gálatas 1:10 dice algo que es hermoso, dice, ¿a quién quiero agradar yo? ¿A los hombres o a Dios? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Miren, nuestra patria está en los cielos. Nuestra patria está en los cielos. Y dice la palabra, una sola cosa te voy a decir. Sé vos la noticia. Comunicáselo a tu familia. Anda a tu casa y comunicáselo a tus hijos. Por favor, lo único que le va a servir a nuestros hijos para la eternidad es Cristo. Lo único que va a salvar a nuestra familia es Cristo. Realmente estoy muy agradecido de poder haber escuchado, hablado, compartido sobre este tema, porque es de vital importancia para la iglesia. Es de vital importancia para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos personas simplemente terrenales. Nosotros vivimos en el eterno. ¿Saben cuándo arranca nuestra eternidad? Ya. Hoy somos seres eternos en Cristo. Y debemos manejarnos como tales, con una madurez. De verdad estoy muy agradecido y tomo el compromiso de ser la noticia, en tiempo y fuera de tiempo. Ser la buena noticia cuando quiero y cuando no quiero. Ser la buena noticia cuando lo siento y cuando no lo siento. ¿Saben por qué? Porque no lo hago yo. Porque yo ya morí. Porque yo ya fui crucificado y porque Cristo vive en mí. Y esa es la gloria suprema. Esa es la gloria suprema. Sean ustedes la noticia. Ese es el mejor regalo que le podemos dar a cada generación. Muchas gracias. Nos vemos en un rato. ¿Por qué no oramos en esta tarde? ¿Qué les parece? Les invito a ponerse en pie. Y que después de haber escuchado dos exposiciones que tienen que ver con generaciones, y qué bueno y qué atinado que alguien que se reconoce que no es nieto, sino que es hijo de Dios, más que hijo de Fabián, hijo de Dios, pudiera hablarnos, que podamos en esta tarde pensar un poco y orar y agradecer en primer lugar por las generaciones pasadas. Yo no sé si ustedes entienden, pero si hoy estamos aquí y muchos de ustedes jovencitos, es porque hubo personas antes que ustedes, abuelos, bisabuelos,
que vinieron, que entendieron el Evangelio, que nos predicaron, que llevaron la palabra a la familia para que hoy nosotros nos constituyamos. Yo quiero que hagamos una primera oración, y si venís de una familia donde hubo una persona que fue cristiana y que trajo el Evangelio a tu familia, que empieces a darle gracias a Dios. Comenzá a darle gracias. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Padre, porque sabemos que si estamos hoy parados en Cristo, posicionados en Cristo, es gracias a personas que vinieron antes, que estuvieron antes, que te escucharon, que te conocieron, que te experimentaron, que tuvieron la sabiduría de transmitirnos generacionalmente esta verdad preciosa, y hoy nos podemos encontrar en este lugar. Gracias te damos, Señor. Gracias por los abuelos de muchos de los que están acá, por los bisabuelos, por los tatarabuelos que un día experimentaron la vida de Cristo y supieron que allí estaba la solución para la vida, para todos los que vendrían. Te damos gracias. Gracias por los pastores que nos precedieron, por hombres y mujeres que pisaron este suelo, que impactaron nuestras vidas, que fueron instrumentos de Dios para que pudiéramos conocer el Evangelio. Te damos gracias, Señor. Gracias por los que pasaron. Gracias por aquellos que marcaron huella. Gracias por aquellos que marcaron en nuestras vidas algo fuerte y que hoy perdura y hoy sigue creciendo. Te damos gracias, Señor. Pero también oramos por las generaciones venideras. Nosotros, generación del presente, yo te animo a que podamos orar por los que vienen detrás nuestro, por aquellas generaciones. Pero hay algo, iglesia, que necesitamos reconsiderar. Orar también por esta necesidad de reconciliar generaciones. Vivimos en un momento, en un sistema, en un tiempo donde las generaciones están enemistadas. Hay una generación que estamos pasando y la que viene, pero hay una brecha que se ha levantado. Una brecha a causa de todo lo que escuchábamos recién del sistema, de lo que se nos transmite, de aquellas cosas que están perturbando. Pero yo creo que es tiempo de entender la necesidad de reconciliar generaciones con las que están viniendo, reconciliación de padres a hijos. Por eso yo quiero que oremos como familia. Si están tus hijos, si está tu familia, y si estás solo, juntate con otro, pero proponete en este momento, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a orar por reconciliación en generaciones. ¿Saben por qué? Porque nosotros los adultos los necesitamos a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque ustedes nos necesitan a nosotros, y necesitamos en ese amor y en esa comunión unirnos. Así que busca a tu familia, no te quedes solo. Si tenés amigos, si son amigos, juntate con alguien, pero que puedas orar en este momento. No importa que se haya desorden, que haya todo esto, no se trata del lugar, se trata de lo que vamos a hacer. Si son de la misma congregación, júntense, propónganse como generación que está emergiendo, ser agentes de reconciliación con aquellos que estuvieron antes que ustedes. Oramos, Señor, en esta tarde. Oramos por esta reconciliación de padres a hijos, en el trato, Padre, en el respeto mutuo, en la atención que debemos dedicarnos, en la dedicación que aportamos a cada uno. Oramos como padres para el reconocimiento espiritual de la identidad de hijos que tienen ellos, Padre. Oramos como para que podamos verlos como colaboradores del propósito eterno. Oramos para verlos como nuestros hermanos en Cristo. No son solo nuestros hijos carnales, son nuestros hermanos, colaboradores fieles, administradores fieles del propósito eterno. Que podamos verlos como coherederos del reino y de la salvación. Oramos como adultos, dando ese paso de reconciliación. Oramos como mayores, empujándolos a ellos y animándolos
llevándolos, Padre, para que ellos también puedan entrar en este proceso de reconciliación, papá. Declaramos que nuestros hijos avanzarán más rápido que nosotros en el plan eterno. Declaramos que serán ágiles en el entendimiento y en poner por obra la visión divina y la visión celestial. Declaramos que serán revolucionarios del reino, atrayendo del sistema a los salvos, a aquellos que están destinados a salvación. Declaramos que son la sal para un mundo insípido sin sabor. Declaramos que son la levadura, esa levadura que va a fermentar toda la masa y la va a transformar. Declaramos que la luz de Cristo está en ellos para que ellos puedan disipar todas tinieblas y todo engaño que venga sobre sus vidas. Declaramos, Señor, como padres proféticamente, que sobre ellos vida, plenitud, gracia, abundancia, revelación. Nos declaramos los profetas de nuestras generaciones, declarando palabras de bien, suprimiendo toda maldición y llevándolos a ellos a estadios de gloria, de mayor revelación. Ora por tu hijo, no tengas temor, solta palabra de bien, solta palabra, cancela toda palabra que haya llegado a ellos, quizás de tus labios o de otros, que haya destruido su autoestima, que haya destruido su interior, que haya herido sus sentimientos, y revoca todas esas palabras con palabras de bien, con palabras de vida, con palabras de gracia, de abundancia, con palabras que sazonen, con palabras que traigan la verdad, la luz, aquello a lo que hemos sido mandados a impartir. Te bendecimos, Padre, te agradecemos por las generaciones. Declaramos, Señor, sobre sus vidas los tiempos gloriosos que vos tenés, no los mejores, porque el mejor tiempo es Cristo. Cristo es el mejor tiempo, pero declaramos que ellos van a avanzar, van a crecer, van a llegar mucho más allá en entendimiento y en revelación de tu persona. Te damos gracias, Señor. Aplaudimos las generaciones que vendrán, aplaudí, pero también aplaudí las generaciones que pasaron. Pero también aplaudite vos por ser parte de una generación que va a cambiar la historia de los que vengan. La generación nuestra tiene una responsabilidad de cambiar la historia, y para eso estamos. Nos comprometemos, nos asociamos a Dios, nos disponemos a hacer solo tu voluntad, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Buenas tardes, yo volví ahora, acá tenemos otra vez a Rebe. Fui y me puse la peluca y volví. Me contaron que me suplantaron un ratito. Sí, no, igual estuviste bien suplantado. Ah, ¿no? sí. Me dijeron, estuviste más pelada. Yo, pero ¿en qué momento? Y ahí me comentaron un poquito. Era el pela, así que qué hermoso tiempo, recién orábamos. Sí. Y qué precioso es saber. En mi caso, por ejemplo, te cuento algo así de chicle nomás. En mi caso, por ejemplo, mi abuela oró, pero muchísimo tiempo oró por sus nietos. Y hoy, recién decía, Señor, gracias por mi abuela, gracias por esas oraciones que hoy están dando fruto. Y qué precioso es poder orar aún por nuestros hijos. Yo todavía no tengo hijos, no tenemos hijos con Abby, pero qué precioso es verlo ya en el Señor, ¿no? Es verlo, así que hermoso tiempo. Así que... Y qué importante también, ¿no? O sea, como que ahora cuando el apóstol contaba de que hay muchos por ahí que nacimos acá, en lo personal nací acá, sí. Y creo que fui entregada también la presentación de niños, también por los apóstoles, y la importancia aún de ellos,
no solo de orar por sus hijos, sino también por la congregación, por los hijos espirituales. Yo por lo personal los considero como familia y saber que no simplemente ellos están y oran para sus hijos, sino también para nosotros que pertenecemos a la congregación, que estamos, que compartimos. Siempre le digo a la profeta que me encanta tenerlos en mi vida y nada, la importancia siempre que nos enseñaron de orar, no solo por los hijos, sino también creo que por esto de los hermanos de la congregación, de uno de los otros. Qué zarpado, qué zarpado. ¿Te parece que nos tomemos 15 minutos? Dale, perfecto. 15 minutos Vayan, para... un café. No sé, el café de la máquina, hay un café ahí en la máquina muy bueno, riquísimo, Yo me riquísimo. tomé, en realidad tomé chocolate, tomé capuchino. Ya, está bien, ya experimentaste varios sabores de ahí. Sí. Buenísimo, buenísimo. Nos tomamos 15 minutos. 15. En 15 minutos volvemos todos a este lugar para afrontar ya la última parte. Se pasó rapidísimo. Rapidísimo. ¿Quieres saber? Son menos 4. Van a ser las 5. A las 5. A A las las 5, 5. todos otra vez acá para afrontar ya la última partecita de este Campafuego 2022.